Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda Miriam Tuapanta. Soy docente de la carrera de enfermería, perteneciente a la Facultad de Salud y Bienestar. El día de hoy vamos a compartir una píldora sobre el subcomponente que se refiere a los procedimientos básicos del cuidado de enfermería. Ustedes se preguntarán por qué nos dan los básicos. Porque a veces cuando ya estamos en los niveles más grandes nos olvidamos de esas pautas que son importantes, que no debemos omitir en lo que es la gestión del cuidado. Entonces estamos retomando estos temas que son de interés, que son necesarios para que ustedes puedan consolidar todo su aprendizaje. Llegar a ustedes solo con un mensaje que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Ustedes han llegado hasta este nivel donde ya se están preparando para su examen de habilitación profesional. Qué bonito, les felicito. Adelante, adelante en todo lo que tengan planeado, recordando siempre que primero debemos ser buenas personas. Y cuando seamos buenas personas vamos a llegar a ser excelentes profesionales. Dentro de la temática que vamos a revisar el día de hoy, tenemos los objetivos, la aplicación de calor y frío y las técnicas de alimentación. Son procedimientos muy básicos que quizás lo vimos en segundo nivel y que lo vamos a ir aplicando en los diferentes niveles y cuando ustedes ya sean profesionales. También vamos a ver las referencias en las que ustedes pueden solventar mayor información de la que les vamos a dar este momento. Bueno, les vamos a presentar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de estas píldoras que estamos preparando y compartiendo con ustedes? Simplemente fortalecer sus conocimientos. Recuerden que ustedes tienen bases teóricas desde primer nivel y también con estos conocimientos fortalecer sus habilidades como estudiantes de enfermería que están próximos a presentarse a su examen de habilitación. Así es que muchos éxitos a prepararnos con eficiencia para poder aprobar este examen, ¿sí? Y no solo aprobar el examen, sino poder aplicarlo cuando ya estén en las diferentes áreas, sean hospitalarias o comunitarias. Vamos a hablar acerca de la aplicación del calor y el frío. Recordemos que aquí nosotros tenemos efectos fisiológicos, no tan solo un procedimiento de colocar calor, de colocar frío, sino más bien de una fisiología, podríamos decir, de los vasos sanguíneos. Y aquí tenemos dos puntos muy importantes, que es lo que va a provocar tanto la aplicación del calor como la aplicación del frío. Dentro de esto vamos a encontrarnos con dos términos que son muy importantes. La vasodilatación. ¿Qué es la vasodilatación? ¿No es cierto? Todos hemos visto que cuando nosotros aplicamos el calor, se va a producir la expansión. Esto es un proceso donde los vasos sanguíneos empiezan a dilatarse, a aumentar, a engrosarse y por lo tanto va a haber un aumento de este flujo sanguíneo y también va a haber una relajación muscular. Tenemos también la vasoconstricción, que es el efecto contrario, ¿no es cierto? Cuando nosotros aplicamos el frío. ¿Qué va a haber aquí? La disminución. Aquí este proceso se produce por el estrechamiento, que se cierran los canales de los vasos sanguíneos y por lo tanto va a haber una disminución de este flujo sanguíneo. Nos va a permitir la reducción de la inflamación y también vamos a tener efectos analgésicos, ¿sí? ¿Y cuándo usarlo? ¿Y qué implementos vamos a utilizar en el caso de calor, en el caso de frío? Bueno, el calor y el frío son agentes físicos externos que se pueden utilizar en tratamiento tanto de pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios, ¿sí? Este calor y este frío se puede aplicar en áreas específicas del cuerpo, es decir, en áreas locales, en el hombro, en el codo, en la rodilla, y también se puede aplicar en todo el cuerpo, es decir, que vamos a
En el caso del frío, sumergir todo el cuerpo, o en el caso del calor, cubrir todo el cuerpo. Entonces, es decir, que aquí lo vamos a hacer de manera general. Ahora, ¿qué implementos vamos a utilizar? ¿Sí? En la actualidad tenemos variedad de implementos. Tenemos las compresas que son calor para frío, tenemos las compresas que son de gel, que usted para calentarlas las coloca en el microondas o para enfriarlas las coloca en el congelador, en la refrigeradora. Entonces, son muy fáciles de usar, muy fáciles de aplicar. Sin embargo, quienes tenemos un poquito más de años, sabemos que para colocar calor tenemos las bolsitas de agua caliente, aunque no son tan recomendadas, las personas les siguen utilizando. Tenemos las bolsitas de frío, como las bolsitas del doctor Chapatín, que lo utilizaba para el dolor de cabeza. Y tenemos compresas químicas, eso ya es más específico, necesitamos un implemento donde calentar estas compresas químicas. Y bueno, cada una o cada uno de estos procedimientos que se van a realizar que son importantes, pero también es necesario conocer cuándo. Es decir, que debemos realizar una valoración, ¿sí? Para nosotros poder utilizar, sea el calor o sea el frío. Ahora vamos a ver el calor. El calor va a disminuir la sensibilidad y va a funcionar como un analgésico, va a favorecer la cicatrización y va también a funcionar como un antiinflamatorio. Estos efectos de anestésico, también como un anestésico local, un antihemorrágico, un antitérmico ante la aplicación del frío, ¿sí? Porque va a disminuir el calibre de estos vasos sanguíneos. ¿Cuándo está indicado? Vamos a ver que el calor está indicado cuando tenemos espasmos musculares, cuando tenemos un dolor crónico, como por ejemplo la lumbalgia, o cuando estamos estresados también podemos utilizar estas compresas calientes, o cuando hay abscesos no supurativos. Y el frío, ¿cuándo vamos a utilizar? Cuando tenemos traumatismos agudos, esto dentro de las primeras 48 horas, cuando existe un edema posquirúrgico, cuando tenemos estos procesos febriles, las febrículas, cuando estamos con procesos de hipertermia. ¿Y cuándo están contraindicados? Están contraindicados el calor en aquellas heridas abiertas, cuando hay hipersensibilidad cutánea, cuidado, podemos causar graves quemaduras, cuando hay trastornos circulatorios. Y el frío está contraindicado en aquellos procesos de isquemia, que es una afección que se produce cuando no hay suficiente irrigación sanguínea en una parte determinada del cuerpo. Por lo tanto, si nosotros colocamos frío, vamos a hacer que disminuya más esta circulación. Esa es la razón por la que está contraindicado. También cuando hay hipersensibilidad al frío, hay personas que son muy sensibles, entonces mucho cuidado con eso. También está contraindicado en aquellos pacientes que tienen o que sufren de anemia falciforme, ¿no? Porque también uno de las manifestaciones de esta anemia es el frío excesivo. Entonces, no vamos a provocar mayor frío colocándole este frío. Dentro de tanto del calor como el frío, es importante tener una precaución. Evitar las quemaduras por calor o lesiones por congelación con frío. ¿Sí? Así es. Por el frío también nosotros podemos quemar la piel. Entonces hay que tener cuidado con el tiempo, pero yo puedo colocar al mismo tiempo a un paciente y a otro no. Todo depende de la valoración que usted realice al paciente para que pueda establecer estos tiempos. No es lo mismo que usted le coloque calor a un paciente diabético que a un paciente que no tenga esta patología. Porque como ustedes saben, el paciente diabético
tiene disminuida la sensibilidad. Y si usted le deja mayor tiempo o el mismo tiempo de una persona normal, no va a tener la misma respuesta. Entonces, tenemos que tener esta precaución, tanto con el frío como por el calor. En la práctica, un paciente con esguince de tobillo producido hace 6 horas presenta edema y dolor. ¿Qué medidas terapéuticas vamos a priorizar? ¿Y por qué? Entonces, para nosotros priorizar, debemos tener una evidencia. Y vamos a priorizar de acuerdo a la pirámide de Maslow. Recuerden, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar calor o frío. Recordando que el paciente presenta edema, es decir, que hay un proceso inflamatorio. ¿Sí? Si recordamos la diapositiva, cuando utilizamos, eh, sea el calor o sea el frío, dentro de este proceso. Muy bien, el frío. El frío nos va a ayudar a disminuir la inflamación, el edema, y también funge como un analgésico, va a disminuir el dolor. Pues, la respuesta es la aplicación de frío para reducir la inflamación. Si estamos con un adulto mayor que tiene diabetes mellitus tipo 2 y requiere el alivio del dolor lumbar crónico, ¿qué precauciones debemos considerar al aplicar calor local? Vamos a mencionar dos riesgos específicos. ¿Cuáles serían? Reflexionemos, analicemos y veamos qué respuestas tienen. Muy bien. Vamos a evaluar la sensibilidad cutánea considerando el riesgo de quemaduras. Recuerden que el paciente diabético es el paciente que tiene disminuida la sensibilidad, principalmente de sus miembros inferiores y de sus miembros superiores. Entonces es importante evaluar bien la sensibilidad cutánea del paciente que usted está manejando y allí la importancia de la valoración. Y bueno, lógicamente, evitar temperaturas extremas. Si le voy a aplicar calor, no voy a calentar demasiado esa compresa, considerando la valoración que usted ya realizó con el paciente. En cuanto a las técnicas de alimentación, es importante conocer que son técnicas de apoyo para la ingesta de los alimentos. Y esto según las características y las necesidades de nuestros pacientes. Y volvemos al mismo tema, juega un papel fundamental la valoración que usted realice en su paciente. ¿Y cuándo realiza esta valoración? Usted la valoración la realiza desde el momento en que está recibiendo el turno, cuando usted, su compañero y su compañera le indica cómo pasó el paciente durante su y luego, pues, cuando usted ya tiene este contacto con el paciente. Es importante identificar el estado del sistema digestivo del paciente. ¿Cómo procesa o cómo inicia este proceso de la alimentación? Inicia con el alimento en la boca, ¿no es cierto? Si es que nuestro paciente no tiene las piezas dentarias completas, va a tener inconvenientes para poder masticar adecuadamente, para poder deglutir, para que exista este proceso de digestión, de absorción y de asimilación de los alimentos para poder tener energía. Entonces aquí debemos tener claro que la alimentación del paciente tiene, podríamos decirlo, dos factores, con ayuda y sin ayuda. Con ayuda cuando el personal tiene que intervenir en este proceso de alimentación y sin ayuda cuando el paciente puede hacerlo de manera independiente, sin la ayuda o el soporte del
nutricional. Bueno, y es importante la valoración del paciente. Yo debo, dependiendo del diagnóstico de mi paciente, de la situación clínica de mi paciente, yo voy a hacer también la valoración como complemento a toda la información que ya tengo. Y para esto vamos a ver que tenemos varias formas de dar la alimentación a nuestros pacientes. Tenemos la vía oral, tenemos la nutrición enteral y también tenemos la nutrición parenteral. Dentro de lo que es la vía oral, vamos a ver que debemos tener adaptación de texturas, ¿no es cierto? Vamos a tener desde los diferentes tipos de dietas hospitalarias, desde una dieta líquida hasta una dieta general. La dieta líquida, que luego pasa a la dieta blanda, o dietas específicas, fraccionadas, por ejemplo, para el paciente diabético o bajas en sal para el paciente con insuficiencia renal. ¿Sí? Y también, pues, debemos valorar, ¿no? Si es que mi paciente presenta disfagia, es decir, dificultad para deglutir, dificultad para pasar los alimentos, nosotros vamos a dar una dieta blanda, ¿sí? Que no implique que la dieta cause más dolor del que ya tiene. O dependiendo si el paciente es un paciente postquirúrgico que ya ha pasado 6 horas de su intervención quirúrgica, donde vamos a empezar a probar tolerancia, vamos a iniciar con una dieta líquida. Entonces es importante saber cuál es la dieta indicada para el paciente que yo estoy atendiendo. Dentro de lo que es la nutrición enteral, vamos a tener que hacerlo sea por una sonda nasogástrica o sea por una gastrostomía, ¿sí? Esta colocación de sonda o de gastronomía depende de la situación clínica del paciente. Está indicada generalmente en aquellos pacientes que tienen disfagias severas o estados de inconsciencia del paciente, ¿sí? Entonces aquí es importante tener esos cuidados con la sonda nasogástrica, por ejemplo, antes de la colocación, la valoración de la permeabilidad. También es importante verificar que una vez colocada esté en el lugar que corresponde, hacer las pruebas de seguridad. Y también es importante los cuidados que haya que tener para la alimentación antes, revisar que no haya residuo, después dejar permeable esa sonda. Y todo esto no va de la mano con el registro en nuestro formulario, en nuestro control de ingesta y excreta. Y en cuanto a la nutrición parenteral, pues esta es una nutrición que se la realiza y se le administra a través de la vía intravenosa por una vía central. Esto se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen una mala absorción intestinal. Cada una con su especificidad forma parte de la alimentación del paciente y cada una tiene una técnica específica. ¿Sí? Entonces, es importante dentro de la valoración del paciente verificar la capacidad de deglución del paciente, el estado nutricional del paciente y los riesgos de aspiración que pueda tener nuestro paciente. Vamos a ver en la práctica. Un paciente post-accidente cerebrovascular presenta disfagia y riesgo de aspiración. ¿Qué técnica de alimentación es la adecuada? ¿Qué dicen ustedes? Veamos. Pero para esto debemos tener dos criterios para poder saber cuál es la técnica más adecuada que yo voy a utilizar. Muy bien, vamos a utilizar la nutrición enteral, es decir, la sonda nasogástrica, porque hay una alteración de la deglución y también por seguridad ante este riesgo de aspiración que presenta el paciente. Cuidados específicos de enfermería que vamos a tener ahí. Cuidado de la fosa nasal, permeabilidad de la fosa nasal, que es donde se va a colocar la sonda. Una vez colocada, sí, bajo medidas de asepsia y antisepsia,
comprobar que se encuentra en el estómago o en la primera parte del intestino delgado, realizar la aspiración, una plaquita de rayos X que respalde que la sonda está bien colocada. Bueno, y después, pues, lo que es la alimentación. La alimentación enteral. Para la alimentación enteral, ustedes saben que desde el servicio de nutrición ya nos vienen preparadas las dietas. Nosotros simplemente tenemos que verificar que sea la dieta con las calorías, kilocalorías que correspondan a nuestro paciente. Y para eso es importante conocer el diagnóstico, conocer exámenes de laboratorio, cómo están esos electrolitos. Entonces recuerden que no es solo un procedimiento, esto va más allá. Tengo que tener conocimiento más amplio de todo lo que implica alimentar al paciente. Otro ejercicio en la práctica. Un niño con parálisis cerebral requiere alimentación asistida. ¿Qué intervenciones de enfermería priorizaría usted durante la alimentación oral? Pensemos un poquito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cuidado necesita este paciente? ¿Sí? Es una alimentación por vía oral. Sin embargo, hay que considerar que es un paciente con parálisis cerebral. Entonces, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Principalmente evitar la aspiración, para evitar la aspiración. Por lo tanto, ¿el paciente en qué posición tiene que estar? Correcto. El paciente tiene que estar en una posición Fowler o semi-Fowler. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene que estar bien sentado para poder alimentar. Además, usted tiene que utilizar cucharas pequeñitas. Recuerde que el paciente con parálisis cerebral no tiene una buena movilidad. Usted tiene que ayudarle a que el paciente abra su boca, introducir la cuchara y depositar ahí los alimentos. Y tiene que ayudarle a que el paciente pueda hacer el proceso de la masticación y que pueda deglutir. Por lo tanto, vamos a utilizar cucharitas pequeñas y porciones pequeñas para que pueda hacerlo. Y bueno, además se necesita paciencia porque el paciente se va a demorar, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos varios pacientes que atender, sin embargo, este paciente necesita un cuidado especial por el riesgo de aspiración que tiene. Entonces, aquí debemos vigilar continuamente al paciente. No podemos dejarlo al paciente solo o distraernos durante este procedimiento que es alimentación asistida. Entonces, no se olviden, aquí la posición es Fowler o semi-Fowler. De preferencia Fowler, pero si no es posible, semi-Fowler. Otro ejercicio. Nosotros manejamos los diagnósticos NATA, ¿sí? Y ahora se están implementando ya en algunas instituciones. Un paciente acude al centro de salud por presentar incapacidad para consumir alimentos. Y esta incapacidad está acompañada de deposiciones líquidas. Si hablamos de una escala de Bristol, estamos diciendo que las deposiciones están en 7. Además, está acompañado del dolor abdominal. Si hablamos de una escala de EVA, ustedes saben que la magnitud del dolor la reflejamos en una escala cuantitativa, donde 0 es poco dolor, 5 moderado y 10 intenso dolor. Y también se acompaña con pérdida de peso importante desde hace 2 meses. La pérdida de peso nos debe llamar la atención, ¿sí? Cuando un paciente pierde peso de manera súbita, algo está pasando en ese aparato digestivo. Algo porque no está asimilando todos los alimentos que está consumiendo. Aquí el paciente no puede consumir alimentos. Entonces, algo está pasando. Y eso ya es una alerta y nos llama la atención para que nosotros podamos tener en cuenta cuál va a ser nuestro criterio en el cuidado. Entonces, aquí tenemos 4 etiquetas diagnósticas. Analicemos y pensemos, ¿cuál es la etiqueta a la que corresponde de acuerdo a esta clínica que está presentando mi paciente? ¿Hay un desequilibrio nutricional por la ingesta inferior a las necesidades? No está alimentándose, puede ser. ¿Hay un déficit de autocuidado porque no se está alimentando?
No depende solo de la alimentación. ¿Hay disposición para mejorar la nutrición? El caso no nos menciona eso. Aquí podríamos decir que eso es una distracción. ¿Hay un patrón de alimentación ineficaz? Aquí ya nos habla de una pérdida importante de peso, nos habla de dolor. Entonces, pensemos y reflexionemos y veamos cuál es la etiqueta diagnóstica que se ajusta a este caso. Muy bien, ¿ya lo pensaron? Correcto. Hay un desequilibrio nutricional inferior a las necesidades que el paciente señala. Tomar en cuenta las siguientes precauciones, excepto, este es otro ejercicio, pero cambia la percepción de los distractores. Usted debe administrar alimentación por sonda nasogástrica, según prescripción médica, previa la administración de nutrición enteral. Usted debe, ¿qué debe hacer? Administrar a una velocidad de infusión rápida, debe comprobar la permeabilidad, debe colocar al paciente semi-Fowler, debe medir el residuo gástrico. ¿Cuáles son precauciones? Pero lea la palabra que está en mayúsculas con letras grandes. Dice excepto. ¿Sí? Todas son las precauciones. ¿Cuál no es una precaución? Léalo con calma nuevamente y responda. ¿Cuál no es una precaución que usted debe tener cuando va a dar una alimentación por sonda nasogástrica? Correcto. Usted nunca puede administrar a una velocidad de infusión rápida la alimentación. No, no puede hacer eso. Usted tiene que administrar al inicio a un goteo lento. Paulatinamente, viendo la respuesta del paciente, usted va a ir aumentando la velocidad, pero nunca puede. Es como que usted se alimentara con cuchara, ¿no? Usted come normalmente, pero si usted empieza a alimentarse más rápido con la cuchara, los alimentos, no mastica, no de gluten, no pasa, lo mismo va a pasar con este paciente que le va a pasar quizás a bol o demasiado rápido la alimentación. No va a haber una asimilación de los nutrientes que están ingresando al paciente. Y más bien vamos a causar otros efectos que no son deseados. Se va a ver una distensión abdominal, se va a llenar de gases, posiblemente por la velocidad tan rápida, el paciente que está enfermo va a presentar náusea, inclusive puede llegar al vómito. Entonces, mucho cuidado en la velocidad en la que usted va a utilizar para administrar la medicación por sonda. Otro ejercicio, otra etiqueta diagnóstica. Dice, un paciente acude a la consulta por presentar náuseas, vómitos, posiciones diarreicas. El caso ya está más complejo y así son los casos que les colocan para el examen de habilitación profesional. Tienen varios distractores, tienen muchos datos y usted tiene que analizar y tiene que concentrarse en cómo se estructura una etiqueta diagnóstica. Recuerden que nuestras etiquetas diagnósticas se estructuran bajo el formato PES, el relacionado con la causa y el manifestado con la sintomatología. Y aquellos problemas que son de riesgo simplemente tienen el relacionado con. Muy bien. El paciente acude a la consulta por presentar náusea, vómitos y deposiciones diarreicas como causa aparente de ingesta de alimentos copiosos, ¿sí? Frituras, comida chatarra. Al examen físico presenta una tensión arterial de 90-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una temperatura de 37 grados centígrados, una piel turgente. Y para esto solicita exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio reporta un sodio de 125, el potasio de 2.5, el cloro de 99 miliequivalentes por litro, una glicemia de 80 miligramos por decilitro y una creatinina de 1 miligramo por decilitro. Dentro de las opciones que tenemos es el riesgo de desequilibrio
electrolítico relacionado con vómitos y diarreas. Ahora veamos, nuestro paciente ya tiene náusea y vómito. El otro diagnóstico dice hipertermia relacionada con la deshidratación manifestada por la taquicardia. Hipertermia el paciente no tiene. Tiene una temperatura de 37 grados centígrados que se encuentra dentro de los parámetros normales. Deshidratación no tenemos dentro de la valoración. Podría hacerlo por el vómito y por la diarrea. Y manifestado por taquicardia. Dentro de la frecuencia cardíaca dice 100 latidos por minuto, que todavía está dentro de los parámetros normales. El siguiente nos dice riesgo de presión arterial inestable relacionada con inconsistencia al tratamiento. Aquí todavía no tenemos tratamiento. Entonces vemos los distractores, ¿no? Presión arterial inestable, tiene una presión de 90-70, un poquito baja. En cuanto al siguiente, dice diarrea relacionada con la alimentación. Acuérdense que tomó alimentos copiosos, manifestado por eliminaciones, más de 3 diarreas líquidas en las 24 horas. Y aquí en el ejercicio nos dice deposiciones diarréticas. ¿Sí? Entonces hay un riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado por el vómito y la diarrea. Veamos los valores del laboratorio. En cuanto a las referencias bibliográficas, les dejo aquí la información que nos ayudó para estructurar esta presentación. Esperamos pues que ustedes se puedan preparar con mucha eficiencia para poder aprobar este examen de habilitación y más que todo para poder aplicarlo, como ya les dije, dentro de su vida profesional. Confíen en ustedes mismos, no compitan entre ustedes, compitan consigo mismos. Ustedes son capaces de dar mucho más de todo lo que han dado. Felicitaciones por haber llegado hasta donde están y pues muchos éxitos en su examen y en su vida profesional.